Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases de álgebra, esta vez entrando a nuestra cuarta clase de este último bimestre del año. Muy bien estudiantes, el día de hoy entramos al capítulo de logaritmos. Logaritmos va a ser un capítulo que normalmente lo vamos a encontrar cuando veamos cantidades realmente grandes, ¿no? Cantidades muy grandes. Se define de la siguiente manera, como el logaritmo de n en base b va a ser igual a x. Si, solo si n es igual a b a la x. Entonces podemos darnos cuenta que vamos a nosotros a comprobar estos resultados con la potenciación. Vamos a comprobarlo entonces con la potenciación. ¿De acuerdo? Ya mencioné cómo se lee logaritmo de n en base b. Logaritmo de n en base b va a ser igual a x. Si nosotros vemos en los ejemplos, vamos a tener logaritmo de 25 en base 5 va a ser igual a 2, porque 5, esta base elevado al cuadrado, te tiene que dar el número de logaritmo, que es 25. Y aquí, logaritmo de 243 en base 1/3 va a ser igual a menos 5. ¿Por qué razón? Porque 1/3 elevado a la menos 5 te da 243. ¿De acuerdo? Importante en la definición de un logaritmo es lo siguiente: de que n siempre va a pertenecer a los reales positivos. Eso quiere decir que va a ser siempre un positivo siempre mayor que 0. ¿De acuerdo? B, la base, B debe ser también siempre un real positivo diferente de 1. Real positivo diferente de 1. Eso quiere decir que debe ser mayor que 0, pero diferente de 1, ¿no? Mayor que 0, pero diferente de 1. Bien, y por último, x, el resultado siempre va a ser un real. Ya siempre va a ser un real. La identidad fundamental que vamos a tener en consideración es la siguiente: b elevado al logaritmo de n en base b siempre va a ser igual a n. ¿De acuerdo? Repito, b elevado al logaritmo de n en base b va a ser igual a n. Siempre y cuando n sea mayor que 0, b es menor que 0 y diferente de 1. Acá debe ser b mayor que 0. Ya vamos a hacer una corrección aquí en esta definición. Debe ser b mayor que 0. b mayor que 0 y diferente de 1. Siempre eso se cumple. Siempre eso debe ser así. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, veamos algunos ejemplos acá. Veamos algunos ejemplos. A ver, vamos a mover por aquí un poquito. Ejemplos. Si tenemos nosotros 5 elevado al logaritmo de 6, acá debe ser 5, en base 5, eso va a ser igual a 6. Y si tenemos 4, el logaritmo de x más 1 en base 4, eso va a ser x más 1. Recordando que siempre x más 1 debe ser mayor que 0. O sea, x va a ser mayor que menos 1. ¿De acuerdo, muchachos? Importante tener en cuenta esta identidad fundamental. ¿Ya? Listo. A ver. Entonces, veamos algunas de sus propiedades. Las propiedades te dice, logaritmo de un producto. Cuando tú tienes el logaritmo, y acá hay una multiplicación de cualquier base, se va a desdoblar de la siguiente manera, como logaritmo de x en base a más logaritmo de y en base b. Y si tienes lo mismo pero en una división, lo vas a trabajar pero mediante una sustracción, o sea, logaritmo de x en base a menos el logaritmo de y en base a. ¿De acuerdo? Cuando es una división, restas, cuando es una multiplicación, sumas. Ahora, cuando se expresa el logaritmo de esta manera, el número logaritmo con un exponente y la base logaritmo con un exponente, ellos pueden bajar de la siguiente forma. Él pasará al numerador de una fracción y el n como denominador de una fracción. O sea, sería m entre n por el logaritmo de y en base x. Y por último, la regla de la cadena, cuando se presenta una multiplicación pero presenta la siguiente forma: logaritmo de a en base x por el logaritmo de b en base a por el logaritmo de y en base b. Aquí es como si se simplificase, ¿no?
A con A, B con E y te quedará logaritmo de Y en base X. Para que se cumpla esto tienes que expresarlo de esa forma, ¿no? Tienes que expresarlo de esa manera para que puedas utilizar la regla de la cadena. Ahora veamos el cambio de base. ¿Qué quiere decir cambio de base? Si tú tienes el logaritmo de B en base A, lo puedes cambiar a la base que tú requieras, ¿no? En función al problema que tengas, en función a lo que te soliciten en la pregunta. Acá, si yo quiero cambiarlo a base X, diré logaritmo de B en base X entre logaritmo de A en base X. De esa manera se hace el cambio de base. ¿Ya? Lo estamos cambiando a otra base. Entonces, podremos decir que el logaritmo de B en base A va a ser igual a 1 entre el logaritmo de A entre B. También puedes expresarlo de esta manera. También puede ser expresado de esta manera. ¿Ya? También puede ser el logaritmo de B en base A va a ser igual a 1 entre el logaritmo de A sobre B. También se expresa de esa manera. Importante tenerlo en consideración. Bien. De repente te preguntas por qué razón se cumple eso. Vamos a explicarlo aquí, ¿ya? A ver, aquí vemos que, por ejemplo, estamos cambiando de base a la base B. Aquí arriba tendré, si yo quiero cambiarlo a la base B, será logaritmo de B en base B entre logaritmo de A en base B. Lo he cambiado él a base B. Al hacer esto, arriba podemos ver que tenemos logaritmo de B en base B. Esto es 1. ¿Ya? Recuerda, logaritmo de 5 en base 5. Esto va a ser igual a 5 elevado a un exponente que te dé 5. 5 elevado a qué exponente te va a dar 5. Elevado a 1. Por lo tanto, esto de aquí sería 1 entre logaritmo de A en base B. Por esa razón es lo que tenemos este resultado aquí. ¿Ya? Bueno. Tratando de explicar un poquito para que lo entiendan, muchachos. Ahora, cada uno de estos aspectos que acabamos de hacer se pueden explicar y demostrar así, con estas identidades. Veamos ahora el cologaritmo. ¿Cómo se expresa el cologaritmo? Cologaritmo de n en base b será igual al logaritmo de 1 entre n en base b. ¿Está bien? O también una consecuencia bastante conocida es que el cologaritmo de n en base b va a ser igual a logaritmo de n en base b. Mira, lo mismo, solamente logaritmo, pero negativo. Negativo. ¿Ya? Recuerda siempre, n va a ser mayor que 0 y b va a ser mayor que 0, pero diferente de 1. Mayor que 0, pero diferente de 1. Y el antilogaritmo, por último, si tú tienes el antilogaritmo de n en base b, eso va a ser igual a b a la n. Nada más. Antilogaritmo de n en base b va a ser igual a b a la n. ¿Está bien? Eso. Recordando siempre parte de la definición, n pertenece a los reales y b debe ser mayor que 1, pero diferente de 1. Mayor que 0, pero diferente de 1. Diferente de 1. ¿Ya? Aquí debe ser diferente de 1. Ya. Listo. Vamos entonces ahora con esa base teórica a resolver nuestros problemas. Número 1, te dice, calcule el logaritmo de, ahí está, logaritmo de la raíz cúbica de 4 en base a raíz cuadrada de 8. A ver, lo que voy a hacer aquí es expresarlo como potencias a cada uno de ellos, con sus respectivos exponentes. Ese 4... vamos a ponerlo por acá. Esto es 2 al cuadrado, ¿correcto? Eso se podría expresar como 2 elevado a la 2 tercios. 2 elevado a la 2 tercios. ¿Listo? Y la raíz de 8 lo puedo expresar como raíz de 2 al cubo. O sea, 2 elevado a la 3 medios. Esto es en base 2 elevado a la 2 a las 3 medios. A la 3 medios. Entonces, vamos a utilizar la propiedad donde dice que él pasa como numerador y él como denominador. Tendré entonces aquí 2 tercios entre 3 medios por el logaritmo de 2 en base 2. Extremos y medios
por la ley de las orejitas, 2 por 2, 4, novenos, por el logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto es esto? 1, ¿no? O sea, el resultado final será 4 novenos. 4 novenos. Ahí quedaría la resolución de nuestro primer problema. Vamos ahora con el siguiente. ¿Qué te dice el siguiente problema? A ver. Te dice a va a ser igual al logaritmo de pi en base 5 por el logaritmo de 3 en base pi por el logaritmo de 25 en base 3. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Te acuerdas cómo se desarrollaba? Es como si se simplificase y tenemos que aquí esto se reduce al logaritmo de 25 en base 5. Resultado final, muchachos, de esto será 2. ¿Está bien? Logaritmo de 25 en base 5 será 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado te da 25. Pero eso no es lo que te piden. Piden m. Y m es el logaritmo de 16 en base a o en base 2. Muy bien. A ver. 16 elevado a qué exponente. Elevado a qué exponente te da 2. Esa sería nuestra respuesta. A ver, ¿cuánto sería? 16 elevado a qué exponente te da 2. Entonces vamos a darnos cuenta que el resultado será un cuarto, ¿no? Un cuarto. Acá será un cuarto. ¿Bien? Si no quieres trabajarlo de esa manera, también lo puedes trabajar así. Lo puedes expresar como el logaritmo de 2 a la 4 y aquí 2 elevado a la 1. Y aplicamos esta propiedad. Aplicamos esta propiedad. A ver un momentito. A ver, muchachos. Hemos sufrido un pequeño incidente. Se nos borró la parte de los problemas. Pero vamos a continuarlo aquí. Nos habíamos quedado en esta parte. Teníamos que nos pedían a nosotros el logaritmo de a en base 16. Pero habíamos descubierto que a era 2. Entonces reemplazamos, sería el logaritmo de 2 en base 16. Y aquí generamos una forma, ¿no? Aquí lo podemos hacer rápidamente al ojo, eso es un cuarto. O también podemos trabajarlo de la siguiente manera. El 2 a la 4 y el número de logaritmo 2 a la 1. Entonces, él pasa al numerador y él al denominador. Y tendremos por aquí nosotros 1 entre 4 por el logaritmo de 2 en base 2. Ahora sabemos nosotros que el logaritmo de 2 en base 2 es 1, ¿no? 1 cuarto por 1, un cuarto. Listo. Esa sería entonces nuestra resolución. Vamos ahora con el problema número 4. Problema número 4. A ver, solución aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la número 4? Te dicen que reduzcas. A ver. Si me piden reducir, lo que tendría que hacer en primer término es hacer cambio de base. Cambio de base. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en lugar de colocar logaritmo de 25 en base 4 entre logaritmo de 3 en base 4, voy a expresarlo de la siguiente manera. Ojo aquí. Logaritmo de 25 en base 3. ¿Te recuerdas que eso se podría hacer cambio de base? El logaritmo de 25 en base 4 entre el logaritmo de 3 en base 4. Entonces, a partir de eso yo puedo hacer ese cambio de base. Más, vamos a hacer lo propio en el segundo término. Será, como ambos tienen la misma base, será logaritmo de 9 sobre 25 en base 3. Ahora, si nos damos cuenta, ambos tienen igual base y se están sumando. ¿Recuerdas eso que proviene de una multiplicación? La propiedad te decía que proviene de una multiplicación, donde se expresa de la siguiente manera.
logaritmo de base 3 de 25 por 9 sobre 25. Cuando se suma, cuando se está sumando es porque proviene de la multiplicación de los números de logaritmo. Podemos simplificar aquí y tendremos f igual al logaritmo en base 3 de 9. Y finalmente esto, ya bueno, lo puedes hacer simplemente al ojo, ¿no? 3 elevado a ¿qué exponente te da 9? Al 2. Por lo tanto, f vale 2. Vamos ahora con nuestro siguiente problema, número 6. ¿Qué te dice? Te dice, si el logaritmo de 3 en base 5 es igual a x, calcula el logaritmo de 135 en base 75. A ver, como me están pidiendo a mí el logaritmo de 135 en base 75, lo que podemos hacer es cambiar de base. Vamos a cambiarlo de base. ¿A qué base? A la base que aparece en nuestro dato, que sería importante tenerlo porque es un dato. Es a base 5, entonces lo podemos cambiar así. Logaritmo de 135 en base 5. Ahí está. Entre el logaritmo de 75 en base 5. Ahí está, estoy haciendo el cambio de base. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que este lo puedo expresar de la siguiente manera también. Logaritmo en base 5 de 27 por 5. Y por aquí, el logaritmo en base 5 de 15 por 5. Si tenemos aquí una multiplicación, muchachos, recuerda que él proviene de la suma. Entonces, esto lo puedo expresar como logaritmo en base 5 de 27 más el logaritmo en base 5 de 5 entre logaritmo de 15 en base 5 más el logaritmo de 5 en base 5. A ver, seguimos aquí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seguir expresándolo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que esto se convierte en la unidad, ¿no? Esto también se convierte en 1. Sabemos eso. Entonces, podríamos expresar esto como... Vamos a poner un poquito más a la izquierda, ¿les parece? Ahí está. Podemos expresar esto como el logaritmo de base 5 y 27 es un 3 al cubo. ¿Está bien? 3 al cubo. ¿De acuerdo? 3 al cubo. Más, vamos a borrar esto por aquí. Más 1. Entre el logaritmo, y acá sería 3 por 5, más 1. Aquí, en el numerador por propiedad, sabemos que él baja. ¿Correcto? O sea, se convertiría en 3 logaritmo de 3 en base 5 más 1. ¿Correcto? Seguimos por aquí. Aquí tenemos una multiplicación. Lo podemos expresar como logaritmo de 3 en base 5 más el logaritmo de 5 en base 5 más 1. Seguimos por aquí, muchachos. Tú ya sabes él por dato quién es. X. Y sabes él por dato quién es. Logaritmo de 3 en base 5. También es X. Entonces tendremos aquí 3x más 1 entre X. Tú sabes que esto es 1. 1 más 1, 2. Esa será entonces nuestra respuesta. El logaritmo de 135 en base 75 va a ser 3x más 1 entre x más 2. Problema número 7. A ver, vamos a colocar bien la escritura acá. Esto debe ser a elevado al logaritmo de 1 en base a más a elevado al logaritmo así. ¿De acuerdo? A ver, vamos ahora a tratar de copiarlo. Así de esta manera.
más a por logaritmo de 3 en base a, más a logaritmo de 100 en base a. Aplicando la identidad fundamental, ¿a qué será igual el a elevado al logaritmo de 1 en base a, cuando la base y la base del logaritmo, la base y la base del logaritmo son iguales? Acá esto es igual a 1. Aquí sucede lo mismo, L es 2. Acá sucede lo mismo, L es 3. Así sucesivamente hasta el último, que aquí será 100, por la identidad fundamental. Entonces aquí nosotros sabemos que esto podemos desarrollarlo con una propiedad, ¿no?, de la suma de consecutivos. Eso será 100 por el consecutivo 101 entre 2. Mitad, mitad. Y aquí será resultado 5050. Esa es nuestra respuesta. Por último, tenemos ahora calcula el cologaritmo en base 3 del logaritmo, en base 2 del antilogaritmo. Vamos a empezar aquí desde el final, ¿ya? Vamos a empezar aquí desde el final. ¿Cuánto es el antilogaritmo de 3 medios en base 4? ¿Está bien? Eso ya lo hicimos, ya lo hemos visto hace un momento. Eso es igual a 4 elevado a la 4 tercios. A la 4 elevado a la 3 medios. ¿Está bien? 4 elevado a la 3 medios. ¿Cuánto será, muchachos, 4 elevado a las 3 medios? Raíz cuadrada de 4 al cubo. Raíz cuadrada de 4 es 2 al cubo. O sea, esto va a ser 8. ¿Correcto? Esto de aquí es igual a 8. A ver, seguimos entonces. Si ya sabemos que eso es 8, entonces ¿cuánto será aquí el logaritmo en base 2 de 8? Sabemos que eso va a ser 3, ¿no es cierto? Y por último tenemos todo, que es el cologaritmo de 3 en base 3. ¿A qué es igual al cologaritmo, muchachos? Recuerden, será igual a menos logaritmo de 3 en base 3. Y logaritmo de 3 en base 3 sabemos que es 1, ¿no? O sea, menos 1 será nuestra respuesta. Por último, vamos con el problema 10. Te dice, determina la base A tal que. Tienes esa expresión de ahí. A ver, ¿cómo podemos expresar esto? Si dice que el logaritmo de la raíz cuarta de 125 en base a es igual a 3 medios. Entonces, se sobreentiende que A elevado a la 3 medios debe ser igual a la raíz cuarta de 125. Simplemente por la definición podemos obtener esa conclusión. Por la definición. Muy bien. Ahora vamos a tratar de convertir este radical en exponente fraccionario. Sabemos que 125 es 5 al cubo, ¿no es cierto? Sería entonces raíz cuarta de 5 al cubo. Esto es igual a 5 elevado a la 3 cuartos. 5 elevado a la 3 cuartos. Si queremos encontrar una semejanza entre el primer miembro y el segundo, lo podríamos expresar como 1 medio por 3 medios, ¿no es cierto? La multiplicación ahí sería 1 medio por 3 medios, sería 3 cuartos. Es lo que obtengo. Entonces, buscaba que tengan igual exponente. Mira. Si ahora ellos tienen igual exponente, quiere decir que las bases van a ser iguales. 5 va a ser igual a va a ser igual a 5 elevado al 1 medio. O sea, A va a ser igual a la raíz de 5. Y esa será nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. Recuerda que si hay alguna duda con respecto a algún ejercicio,
lo podemos absolver en el espacio de asesoría. Sin más que decirte, me despido de todos ustedes, muchachos. Hasta la próxima.